Estás escuchando Un Café con las Brujas. Hola a todos, soy Úrsula Dulcinea y en el podcast de hoy de Un Café con las Brujas vamos a hablar del saúco, de sus propiedades mágicas y sus usos. El saúco es un árbol peculiar y quizá la primera enseñanza que nos hace es que no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias, porque no es un gran árbol con un fuerte tronco del que crezcan unas grandes ramas, sino que el saúco dedica mucha de su energía a hacer muchas ramas muy pequeñas y no es un árbol que vaya a coger gran altura. A pesar de su aspecto, de no tener un gran aspecto de árbol, sino más bien de arbusto, ya que solo mide 4 o 5 metros, a pesar de ello, sus propiedades mágicas, esotéricas y por supuesto también sus propiedades medicinales son muy extensas y han sido empleadas desde la antigüedad. Una de sus propiedades mágicas, de la que hablaremos más adelante, es que es un árbol que nos enseña que hay que equilibrar las dualidades, ya que es un árbol que además resulta tan beneficioso como tóxico. Otra de sus propiedades mágicas y que sus usos tradicionales han llegado y perdurado hasta nuestros días es la capacidad que tiene de purificar. Por otro lado, es un árbol que también nos va a aportar protección, tanto él mismo como los seres que habitan en él. Como ves, son muchas las propiedades mágicas con las que cuenta el saúco y mucho lo que nos puede aportar. De hecho, su uso estaba tan arraigado que con la cristianización se intentó erradicar su uso, pero como veremos, no lo consiguieron a pesar de todos los mitos y leyendas que inventaron sobre él. Tenemos que tener en cuenta que lo primero que el ser humano consideró sagrado fue la naturaleza y los elementos de la naturaleza, y más tarde fue a las divinidades a las que se rindió culto, pero los templos sagrados primeros donde se rendía culto a esas divinidades eran los bosques y los espacios naturales. De esta forma, el saúco ha sido durante muchos años y por muchas culturas considerado un árbol sagrado. Prepárate el café porque vamos a descubrir todos esos misterios, todos esos secretos de la botánica oculta que el árbol del saúco guarda dentro, cómo se ha utilizado tradicionalmente y veremos cómo podemos utilizarlo hoy en día. Anciana, dame de tu madera y yo te daré de la mía cuando me convierta en árbol. Esta era la frase que se utilizaba para pedirle permiso al saúco antes de coger su leña, sus frutos, sus hojas o sus flores. Todavía en el siglo XIX, en Escandinavia y en Alemania, esta anciana madre se consideraba a la divinidad que dicen vive dentro del saúco. Es más, hay lugares en los que al pasar por delante del saúco los hombres se retiraban el sombrero. Y en Prusia estaba prohibido talar los árboles de saúco, ya que se consideraba que en su interior había y vivía una divinidad. Para comenzar a hablar de las propiedades mágicas del saúco, vamos a recurrir lo primero al origen de su nombre. Saúco proviene del latín sambucus y este a su vez viene del griego sambuque o sambique. Por el significado en griego de sambuque o sambique hay dos acepciones que he encontrado y las dos muy relacionadas, ya que las dos hacen referencia a instrumentos musicales que se construían con la madera de este árbol. Por un lado, ya sabéis que nos gusta mucho en Un Café con las Brujas hablar de la música y de la vertiente esotérica y más mística de la música. Por un lado, como decía, tenemos el sambique o sambuque, que es una especie de arpa, en concreto un arpa angular que se utilizaba en Grecia, que debía ser tocado por las mujeres sirias, que hoy en día está extinguido y era muy similar al arpa o al nanga que se utilizaba en Egipto y probablemente tenga un origen oriental. Y por otro lado, sambuque es una flauta que se hacía
de las ramas del saúco, ya que al vaciar la savia que hay en el centro de la rama, queda un tubo hueco con el que se hacían estas flautas y que son las que nos van a aportar también esa primera propiedad mágica del saúco, que es la de purificar. Y es purificar a través del sonido, porque con los sonidos que se obtenían de estos instrumentos realizados con madera de saúco, tenían la capacidad de espantar los malos espíritus, de ahuyentar esos bajos astrales, pero también de liberar los pensamientos densos y los pensamientos negativos. Y como dice el dicho popular, el que canta su mal espanta, porque antiguamente tenemos que tener en cuenta que la vertiente de la salud o la concepción de la salud tenía un significado holístico. No se correspondía únicamente con la salud corporal, sino que abarcaba también ese soplo divino, ese espíritu, esa parte más espiritual también de los humanos. De ahí que las plantas se utilizasen tanto a nivel medicinal como a nivel mágico y esotérico. Y esta es la razón por la que las propiedades mágicas y las propiedades físicas que tiene la planta y que son utilizadas a nivel medicinal son tan similares y están tan entrelazadas entre sí, porque antiguamente tenían esta concepción holística, utilizaban las plantas en las dos vertientes, la física y la energética, como las dos partes de una moneda. Como veíamos, una de sus funciones purificadoras del saúco se obtiene a través del sonido de los instrumentos que se realizaban con él. Pero siguiendo dentro de esta vertiente de purificación, su uso tradicional se hacía también quemando las flores del saúco. Por ejemplo, en Otazu, en Álava, cuando alguien fallecía, se quemaban las flores del saúco para purificar y limpiar la habitación en la que esta persona había estado. En otros lugares lo que se hacía era, cuando la persona estaba enferma, también se quemaban flores del saúco para purificar el ambiente. Los celtas lo que hacían era plantar árboles de saúco junto a las tumbas de las personas fallecidas. De esta forma, si el saúco florecía, era señal de que la persona estaba feliz al otro lado. Otra de las funciones purificadoras del saúco, y si seguís los podcasts la conoceréis, es en Galicia el saúco forma parte del ritual de las 7 plantas o de las 7 hierbas que se realiza en San Juan. Y la razón de que esta purificación estuviese tan ligada a la muerte es porque antiguamente y a nivel energético tenemos que entender la muerte como un tránsito a un estado superior. Y en ese tránsito lo que hacemos es purificar. Purificar en el sentido de que siga adelante nuestra parte más pura y esencia y dejar de arrastrar y liberarnos de aquello que más nos pesa, de aquello que resulta más denso, y en este caso es el cuerpo físico. Pero no solo con la muerte y con este tipo de purificación está ligado el saúco, porque si ahora nos vamos al otro lado del Atlántico y nos vamos hasta México, que yo sé que muchos de vosotros me escucháis desde allí también hay saúco, hay una especie originaria de allí, y el saúco se utilizaba, ya era conocido y se utilizaba por los mayas, pero el saúco es una de las plantas que se utiliza en los temazcales. Los temazcales son espacios, pero también son unos rituales ancestrales en los que se purificaba el cuerpo físico, pero también ese cuerpo espiritual, también ese cuerpo energético que tenemos a través de vapores de hierbas y plantas medicinales. En los temazcales se utilizaban las hojas del saúco, no tanto la flor, se utilizaban más las hojas.
Otro uso de las hojas que he encontrado y que se hacía de forma tradicional y que sé de gente que todavía lo hace es lanzar las hojas del saúco en las 4 direcciones del viento para purificar a la persona. Y cuando hablamos del saúco y de purificar, hemos hablado de purificar espacios, hemos hablado de purificar el cuerpo, hemos hablado de purificar ese cuerpo más energético o ese cuerpo, el espíritu, pero el saúco también se utilizaba para purificar a los animales a nivel mágico. ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, en Huesca lo que hacían era colocaban unas brasas, colocaban encima de esas brasas toronjil, apio, menta y flores de saúco. Y lo que hacían era que ese humo de ese sahumerio que hacían incidiera sobre el vientre del animal y de esta forma hacían un ritual de sanación y un ritual de limpieza para purgar y purificar al animal. Otra cosa que hacían con el saúco aquí en Galicia para purificar al ganado y en concreto para sacar el mal de ojo de los animales era pasar ramas de saúco como barriendo, haciendo ese gesto de sacar y de limpiar con las ramas de saúco a los animales, como decía, para limpiarles y sacarles el mal de ojo. Hemos visto hasta aquí los usos tradicionales del saúco como purificador de espacios, de personas, de ese cuerpo físico, de ese cuerpo espiritual y energético y también de los animales. Vamos ahora con su función más de protección. Y es que solían utilizar el saúco, una ramita de saúco, la llevaban encima para protegerse, a modo de protección. En Rusia lo que hacían eran los viajeros que tenían que viajar y desplazarse, llevaban como bastón una rama de saúco y decían que esta rama que se cogía en la víspera de Todos los Santos les protegía de los animales salvajes, pero también de las personas que podían encontrarse en el camino y que no tuviesen muy buenas intenciones. También se utilizaba el saúco para proteger las casas. De hecho, el saúco es tradicional en Navarra en el ramo de San Juan. Es un ramo que se hace en San Juan con diferentes plantas y que se guarda y se seca en casa durante todo el año. Y los días de tormenta se va cogiendo pequeñas ramitas de ese ramo y se tiran al fuego. El humo que sale de esas ramas mágicas recogidas en el día de San Juan y de las que forma parte el saúco, ese humo se cree que aleja el rayo, que aleja el granizo y por eso lo tiraban al fuego o a las brasas cuando había tormenta para proteger la casa, el ganado y las cosechas. Como vemos hasta aquí, muchas de las costumbres que hay con plantas están asociadas a San Juan, aunque realmente eran utilizadas en el solsticio de verano. Pero una de las cosas que hizo la cristianización al no poder erradicar todas esas costumbres tan arraigadas fue ubicarlas y darles un nombre cristiano y mantenerlas cristianizadas. Pero no en todos los sitios fue así. Porque, por ejemplo, había lugares en los que era tradicional plantar una planta o un árbol de saúco cerca de la puerta de la casa para protegerla. Para evitar estas costumbres y erradicar el uso pagano del saúco, y aquí voy a hacer un inciso porque cuando digo pagano me refiero a pagano en su sentido, digamos, más literal y más original, en el sentido de campesino, de aldeano, de labrador, es decir, de esas costumbres y de esas tradiciones más rurales. Como decía, para erradicar esas costumbres paganas, en York incluso se llegó a prohibir hacer construcciones sagradas cerca de árboles de saúco para intentar erradicar su uso.
Pero también se inventaron y se crearon muchas leyendas y muchos mitos sobre el saúco, intentando que la gente se alejase de estos usos mágicos y medicinales y de esta concepción de sagrado que tenían los elementos de la naturaleza. Una de esas historias, leyendas o mitos que corrían antiguamente es que Judas se había ahorcado en un árbol de saúco, o incluso llegaron a decir que la cruz del Nazareno estaba realizada con madera de saúco. Pero en el caso de esta última, de este último rumor, lo que consiguieron fue todo lo contrario, ya que la gente volvió a considerar que si la cruz del Nazareno estaba hecha de saúco, entonces el saúco les iba a proteger. Otra forma de proteger, y en este caso las uniones o los matrimonios, era realizarlos al amparo del saúco, porque creían que de esta forma esa unión iba a ser estable y duradera, ya que estaba protegida por las hadas que habitan en el saúco, y éstas habían sido testigos de ese enlace y esa unión. También se presentaban a los recién nacidos al saúco como muestra y respeto hacia la naturaleza. Como verás, son múltiples los usos tradicionales que se le han dado al saúco y seguro que muchos de estos te puedan servir a ti para seguir utilizándolo día a día en toda tu práctica más mágica. ¿Qué te puedo aconsejar desde aquí? Que si no tienes una varita mágica, te la puedes hacer de rama de saúco. Puedes quemar hojas de saúco, flores de saúco, para limpiar los espacios. Puedes hacer vaporizaciones, con cuidado de no quemarte, por supuesto, también con hojas de saúco para purificar tu cuerpo y para purificar tu mente. Y por supuesto, siéntete libre de investigar con el saúco, investigar más usos tradicionales que se le han podido dar y crear tu propia experiencia. Desde aquí sí que tengo que deciros que tenéis que tener cuidado de no confundir el saúco si lo vais a recoger con otras plantas, ya que hay plantas muy similares como el yezgo que parecen la misma planta, pero sin embargo el yezgo es completamente tóxico. Y con el saúco tenéis que tener mucho cuidado también, por ejemplo, con sus bayas, pero también con sus hojas y ramas, ya que tienen un alto contenido en cianuro. Otra de las prácticas mágicas, que casi no he hablado hoy de las bayas del saúco, pero es que yo creo que esas merecen un programa aparte. Otro de los usos que podéis darle al saúco es crear tintas mágicas con el jugo de sus bayas, pero como os digo, con mucho cuidado, ya que son tóxicas. ¿Se ingiere el saúco? Sí, pero para la ingestión y para los usos medicinales, yo recomiendo que lo hagáis con la supervisión de un especialista. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por haber compartido conmigo y haberme permitido compartir toda la historia, toda la cultura y toda la tradición y usos que hay con esta planta tan sagrada y tan mágica, que espero que la utilicéis y que me contéis, y que os espero en el próximo podcast.